Fui acosado por mi hermana, ignorado por mis padres y me fui de casa a los 18 años. Años después, me contactaron para pedir ayuda financiera para mi hermana. Durante años, mis padres ignoraron el acoso severo de mi hermana mayor, así que me mudé a los 18 años. 6 años después, querían que nos reconciliáramos, así que me contactaron con la terrible noticia, pero le salió el tiro por la culata porque mi hermana mayor, Rose, fue una gran acosadora toda mi vida y vivir con ella a veces era terrible y difícil. Para ser honesto, Rose tiene su hiperactividad y agresión constantes la hacían una persona difícil de vivir, especialmente durante nuestra infancia. Rose tenía 5 años cuando nací y su reacción a mi presencia fue cualquier cosa menos bienvenida. Siempre se sentía incómoda con la atención que recibía de nuestros padres. No es raro que los hermanos mayores se sientan celosos o desplazados por un nuevo bebé, pero las emociones de Rose eran muy fuertes. Hacía berrinches completos cada vez que mis padres pasaban tiempo conmigo, como si mi mera presencia la ofendiera. Todo lo que recuerdo de mi juventud es a mi hermana arrebatándome todos mis juguetes. Los arrebataba sin dudarlo. Los cumpleaños, que deberían haber sido ocasiones agradables para mí, se convertían en un caos. Rose gritaba, lloraba y montaba una escena teatral, eclipsando por completo mi júbilo. En lugar de sentirme especial en mi día especial, frecuentemente me sentía humillado por las acciones de mi hermana. A medida que crecía, las acciones de Rose se volvieron más dirigidas. Comenzó a agredirme físicamente. A veces me empujaba sin necesidad, otras veces me mordía, lo cual se sentía intencionalmente doloroso y malicioso. Era evidente que su aversión hacia mí era más que una fase, parecía resentirme por quitarle el protagonismo y arruinar la interacción que tenía con nuestros padres antes de mi llegada. Rose nunca tuvo amigos. Mis padres organizaban citas de juego en un intento de hacerla sentir incluida, pero esos momentos que deberían haber sido divertidos se convertían en experiencias estresantes e incómodas. Tenía que mediar continuamente o disculparme por sus acciones. Con los años, no pude evitar albergar un tremendo enojo hacia mi hermana. No podía entender por qué no se comportaba como otras personas o por qué no podía manejar sus emociones. Tampoco parecía gustarle mucho y frecuentemente buscaba conflictos conmigo. Vivir con ella era confuso y molesto. Deseaba tener una hermana que me protegiera, no una que continuamente me torturara o me hiciera sentir no deseado. Lo que empeoraba las cosas era la falta de preocupación de mis padres por mí. Adoraban a Rose y parecía que no se daban cuenta de cómo su acoso me afectaba. Cada vez que intentaba expresar mis emociones o explicar cuánto me molestaba su comportamiento, lo desestimaban. Me explicaban que Rose era una niña especial que requería mi comprensión y paciencia en todo momento. Aunque yo era más joven que ella, se esperaba que satisficiera sus demandas y estados de ánimo, incluso si eso significaba sacrificar mi propia felicidad. Recuerdo cuando cumplí 13 años. Pasé días instando a mis padres a hacer un viaje memorable solo para los 3. Después de mucho rogar y discutir, finalmente llegaron a un acuerdo. El plan estaba listo, Rose pasaría 3 días con nuestros abuelos y yo finalmente tendría mi momento. Pero cuando Rose se enteró, tuvo un gran ataque de ira, llorando incontrolablemente durante horas, maldiciendo, tirando cosas e incluso enfrentándose a mí, gritando amenazas de que me mataría por intentar alejar a nuestros padres de ella. Para ser honesto, ver su ira dirigida hacia mí fue aterrador y abrumador. En lugar de defenderme, mis padres comenzaron a rogarme que dejara que Rose se uniera a nosotros. Intentaron argumentar conmigo, explicando que era la única forma de calmarla. Al principio me resistí, sabiendo en el fondo que si ella venía, mi viaje soñado se arruinaría. Pero con Rose furiosa y mis padres desesperados, me sentí obligado a ceder. Una vez más, sus acciones determinaron el resultado y me vi obligado a acomodarla. Como había anticipado, llevar a Rose convirtió las vacaciones en otro fiasco. Desde el momento en que llegamos a Disneylandia, se negó a disfrutar de nada como otros niños. Se negó a subirse a cualquier atracción y permaneció cerca de mi madre todo el tiempo. Continuamente se quejaba de sentirse abrumada por la multitud y de cuánto le disgustaba todo. Sus gritos y llantos inmediatamente se convirtieron en el centro de atención, ahogando la alegría que había estado acumulando durante semanas. En menos de 2 horas, Rose estaba suplicando a mis padres que nos llevaran de regreso al hotel, arruinando gravemente lo que debería haber sido un día perfecto. Al final, mis padres tuvieron que separarse para hacer la situación más manejable. Mi madre llevó a Rose de regreso al hotel y mi padre se quedó conmigo para intentar salvar lo que quedaba del día. Aunque aprecié los esfuerzos de mi padre, la experiencia en general se sintió manchada. Mi cumpleaños no fue el evento agradable y despreocupado que había esperado, ya que los deseos y berrinches de Rose volvieron a tomar prioridad.
Sé que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las cartas que les tocaron, pero estaba brutalmente claro que las necesidades y prioridades de mi hermana siempre venían primero. Rose quería su atención en todo momento y, sin importar lo que hiciera, siempre quedaba relegado a un segundo plano. Mientras ellos creían que estaban haciendo lo correcto al ayudar a Rose, frecuentemente me dejaban sintiéndome invisible, como si mis necesidades y sentimientos fueran insignificantes en comparación con los de ella. Para cuando cumplí 17 años, había tenido suficiente del acoso constante de mi hermana y de la ignorancia constante de mis padres. Comencé a fantasear con la libertad, con finalmente disfrutar de una vida sin las necesidades de mi hermana o las demandas de mis padres. Empecé a postularme a universidades, enfocándome en aquellas lejos de casa. Cuando mis padres se enteraron de mis planes, se enfurecieron. No entendían, o quizás se negaban a ver, porque me sentía obligado a irme. Me persuadieron y prácticamente me rogaron que me quedara en nuestra ciudad natal. Argumentaron que Rose me necesitaba, que yo era su hermano y que era mi trabajo estar ahí para ella. Les respondí enfatizando que no me importaba Rose y que seguiría postulándome a instituciones lejanas sin importar cómo se sintieran. Mis padres revelaron la verdadera razón por la que querían que me quedara, su plan de jubilación. Tenían la intención de viajar y disfrutar de su vida mientras esperaban que yo asumiera la responsabilidad total de Rose. Me dijeron sobre cómo habían estado sacrificando sus vidas durante años, esperando el momento en que yo asumiera la responsabilidad. En primer lugar, nunca me habían consultado sobre los planes a largo plazo de mis padres y nunca les di ninguna razón para asumir que estaría dispuesto a cuidar de mi hermana. En segundo lugar, no tenía intención de convertirme en su cuidador. No era su padre y me parecía injusto y absurdo que esperaran eso de mí. Se lo expliqué tan completamente como pude. También propuse posibilidades alternativas, como contratar a un cuidador a tiempo completo o enseñar a Rose a ser más autosuficiente, al menos por algunos días, para que pudieran seguir disfrutando de su jubilación. Mi madre declaró que Rose nunca se sentiría cómoda con un cuidador e insistió en una vigilancia a las 24 horas que solo podría ser proporcionada por un miembro de la familia, es decir, yo. Mi padre estuvo de acuerdo, incluso acusándome de ser egoísta por negarme a participar en su idea absurda. Sus comentarios me dolieron profundamente. Por si eso no fuera suficiente, mi padre confesó que la razón por la que me tuvieron, su segundo hijo, fue para que creciera y cuidara de Rose en el futuro. Me quedé congelado, mis pensamientos giraban mientras el peso de ese descubrimiento caía sobre mí. Los miré en silencio, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Mi madre intervino de inmediato, reprendiendo a mi padre por revelar ese secreto e instruyéndolo para que se disculpara. Luego trató de retractarse, diciendo que no lo había dicho en serio y que, por supuesto, también me querían a mí, pero sus comentarios sonaron vacíos. El daño estaba hecho. No podía dejar de escuchar lo que él había dicho y fue entonces cuando me di cuenta de por qué siempre me había sentido invisible en comparación con mi hermana. El hecho de que mi existencia se hubiera representado como una solución al cuidado de Rose en lugar de como una persona con mis propios objetivos era perturbador. Mi madre insistió en que Rose necesitaba cuidados y que, como miembro de la familia, tenía una responsabilidad hacia ella. Incluso argumentó que asistir a una universidad lejos no beneficiaría mi vida en absoluto y que quedarse en nuestra comunidad era una mejor alternativa. Vivir en casa, razonó, me ahorraría dinero en alquiler y otras facturas. Entendía la situación de Rose, pero ¿eso significaba que no merecía una vida propia? ¿Tenía que renunciar a mi futuro solo porque ella existía? El pensamiento era sofocante. No les dije nada a mis padres en ese momento, sabiendo que no cambiaría sus opiniones, pero por dentro estaba más decidido que nunca a escapar. Ignoré sus súplicas y me sumergí en mis solicitudes universitarias, decidido a evitarlos. No fue fácil, pero trabajé incansablemente y mis esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Eventualmente, ingresé a una universidad lo suficientemente buena como para que valiera la pena el esfuerzo. Obviamente, cuando se lo dije a mis padres, se indignaron. Se negaron a dejarme ir e hicieron todo lo posible para hacerme sentir culpable y quedarme. Aunque tenía 18 años, sabía que todavía necesitaba apoyo para alejarme de mis padres, así que recurrí a mis abuelos. Los contacté pidiendo su ayuda. Mi abuela, que siempre ha sido una presencia sólida y cariñosa en mi vida, vino de inmediato. Me ayudó a empacar mis maletas y documentos y me ofreció un lugar para quedarme con ella y mi abuelo hasta que me fuera a la universidad. Pero mis padres no se detuvieron ahí. Amenazaron con cortarme económicamente, negándose a cubrir cualquiera de mis gastos educativos. Me dijeron que, si me iba, estaría solo para siempre y cortarían todas las relaciones conmigo. Aún así, me negué a ceder. Solicité un préstamo estudiantil para ayudar a financiar mi educación.
Además, mi abuelo se ofreció a cubrir algunas de mis facturas usando sus ahorros para la jubilación. Aceptar su ayuda me rompió el corazón porque sabía lo duro que él y mi abuela habían trabajado por ese dinero. Estaban haciendo lo que mis padres deberían haber hecho, brindar amor, apoyo y asistencia financiera. Los siguientes 4 años de mi vida fueron un torbellino de trabajo duro y perseverancia. La universidad fue difícil, no solo académicamente sino también emocionalmente. Mientras la mayoría de mis compañeros tenían padres que los apoyaban y suficiente dinero para salir, yo no tenía ese lujo. Casi todos los días estudiaba lo más que podía para mantenerme financieramente. Incluso tomé un trabajo de medio tiempo como mesero, compaginando largos días y noches con mis estudios. Esos años fueron difíciles, pero perseveré porque sabía que no había otra opción. Mientras tanto, mis padres nunca me contactaron, ni una sola vez, para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Mantuvieron un silencio ensordecedor. A veces cuestionaba mi valía, preguntándome si realmente merecía ser abandonado por aquellos que se suponía que debían amarme incondicionalmente, pero incluso entonces me negué a rendirme, diciéndome a mí mismo que si seguía adelante, finalmente podría hacer una vida para mí. Después de graduarme, tuve mucha suerte de conseguir un excelente trabajo. Era la oportunidad por la que había estado trabajando tan duro y parecía la primera verdadera recompensa por todos mis años de sacrificios. Con este trabajo, finalmente pude comenzar a pagar mis préstamos estudiantiles. Más importante aún, comencé a devolver el dinero que mi abuelo me había dado para ayudar cuando mis padres se negaron. Él nunca quiso que se lo devolviera, era un regalo de amor, no un préstamo, pero significaba mucho para mí aliviar su carga y demostrar que su confianza en mí no estaba mal puesta. Mantuve una relación cercana y amorosa con mis abuelos. Siempre que era posible, organizaba para que me visitaran y les expresaba mi gratitud por todo lo que habían hecho por mí. Este año, comencé a escuchar cosas alarmantes sobre mi hermana por parte de mis abuelos. El comportamiento de Rose parece haber empeorado con el tiempo y, ahora que ya no soy su objetivo, ha dirigido su acoso a otros. Recientemente comenzó a acosar a los niños del vecindario. Al parecer, había estado lanzándoles agua a los niños cada vez que jugaban afuera e intimidándolos diciéndoles que no se les permitía jugar en su área. No sorprendentemente, los padres de los niños estaban preocupados y se quejaron a mis padres varias veces, instándolos a abordar las acciones de Rose y mantenerla alejada de sus hijos. Sin embargo, como de costumbre, mis padres no tomaron las medidas adecuadas. Esperaban que Rose eventualmente se aburriera y dejara en paz a los niños. Sin embargo, Rose mantuvo sus travesuras y la situación estalló cuando uno de los padres, harto de su acoso implacable, llamó a la policía. Cuando llegaron los policías, notaron a Rose arrojando agua a uno de los niños y gritaron para que huyera por su vida. Rose fue detenida de inmediato por presuntamente acosar a menores. Mis padres se opusieron, pero la policía también los reprendió por no mantener a Rose bajo control. Aunque esta noticia sorprendió a algunos miembros de la familia, no me sorprendió en absoluto. Había sido testigo de su conducta descontrolada durante años, sabiendo muy bien que mis padres estaban más interesados en crear excusas para ella que en hacerla responsable. No obstante, el hecho de que mi hermana ahora estuviera en problemas legales fue un recordatorio contundente de lo perturbador que se había vuelto su comportamiento. Mis padres terminaron pagando su fianza, pero ahora Rose enfrenta una cita en la corte esta semana. Recibí una llamada de mis padres que me tomó por sorpresa después de 6 años de silencio. Ver su número de teléfono en mi móvil se sintió extraño. Mi padre me dijo que él y mi madre estaban al borde de sus límites lidiando con mi hermana. Afirmó que querían reconciliarse conmigo, que me habían extrañado durante años, pero que habían estado demasiado furiosos y tercos por mi decisión de irme a la universidad como para contactarme. Parecía como si estuviera intentando reescribir la historia, borrando años de dolor y abandono con una disculpa a medias. Podía notar que él y mamá me habían llamado por algo, así que les dije que lo soltaran. Fue entonces cuando papá indicó que, con la próxima comparecencia en el tribunal de mi hermana, finalmente estaban viendo la verdad, que tal vez yo había tenido razón todo el tiempo sobre mi hermana. Mi padre admitió con vacilación que mi hermana era una acosadora. Afirmó que había empeorado con los años desde que me fui y que se estaba metiendo en problemas más graves. Papá me informó cómo él y mamá habían hablado y que ahora se sentía apenado por lo que había pasado. Admitió que deberían haberme escuchado más. También me informó que finalmente estaban dispuestos a enviar a Rose a terapia para que pudiera recibir la ayuda que claramente necesitaba. Escuchar esos comentarios de papá se sintió extraño, especialmente porque había pasado gran parte de mi vida instándolo a él y a mamá a tomar medidas contra mi hermana, solo para ser rechazado o enseñado a aceptar las acciones de Rose. Papá continuó diciendo que querían reunirse conmigo y disculparse en persona si estaba dispuesto a escuchar.
Fue entonces cuando le informé a mi padre, tan tranquilamente como pude, que aunque me aliviaba que finalmente le proporcionaran a mi hermana la ayuda que necesitaba, la verdad era que ya no me importaba. Me habían estado ignorando durante demasiado tiempo. Con el tiempo, acepté su ausencia y construí una vida sin ellos. No estaba dispuesto a reconciliarme con ellos en ese momento. Mi padre entonces trató de hacerme reconsiderar. ¿Soy el malo si no me reconcilio con mi familia, especialmente dado cómo me han tratado durante años? Actualización 1. Quiero aclarar algunos puntos porque no puedo responder a todos en los comentarios. No, mi hermana nunca fue acosada. Asistió a una escuela especial diseñada para niños con discapacidades similares y era un entorno pequeño y estrictamente regulado. La escuela solo aceptaba a un pequeño número de niños con necesidades especiales que eran monitoreados de cerca durante el día. Sus maestros eran maravillosos y le proporcionaban buenos cuidados, y mis padres estaban constantemente activos en su vida, revisándola a diario. No hay manera de que mi hermana fuera acosada en la escuela y descargara su frustración en mí. La verdad es que sus problemas nunca fueron causados por influencias externas, fueron causados por cómo se le permitía comportarse en casa. Mis padres toleraban su maltrato frecuente hacia mí. Si me mordía, me abofeteaba o me empujaba, no enfrentaba ninguna consecuencia. Mientras tanto, siempre se esperaba que yo consolara a Rose o fuera más comprensivo con sus acciones. En cuanto a por qué Rose nunca fue enviada a terapia, la simple realidad es que siempre ha sido demasiado costoso para mis padres considerarlo. Además, mi madre siempre ha mantenido una actitud posesiva hacia Rose. Nunca la dejaba pasar mucho tiempo con nadie más, ya que creía que solo ella conocía las necesidades de Rose. Como resultado, Rose depende demasiado de mi madre, quien toma todas las decisiones por ella. Ahora que he leído todos los comentarios en mi publicación, entiendo por qué mis padres están tratando de ponerse en contacto después de todo este tiempo. La explicación es obvia, lo más probable es que necesiten mi ayuda con el futuro caso de mi hermana. Creo que pueden querer que proporcione una referencia de carácter para ella si es necesario, o pueden esperar que ayude con las facturas del abogado porque gano bien y lo saben. Después de todos estos años, no puede ser simplemente para reunirse. Parece ser un intento desesperado de rectificar las cosas, especialmente dadas las dificultades legales de Rose. Necesitan a alguien que la respalde y supongo que creen que yo soy esa persona. Estoy seguro de que quieren que intervenga y sea el buen hijo que los ayude a limpiar su desastre, pero no lo voy a hacer. Actualización 2. Para aquellos que se preguntan cómo se sienten mis abuelos acerca de que mis padres intenten reconectarse conmigo, no están encantados. No han comunicado mucho a mis padres a lo largo de los años, especialmente desde que me echaron y quise ir a la universidad. Desde entonces, su relación ha sido rocosa y generalmente han mantenido su distancia. Mis abuelos solo han mantenido el contacto con mis padres porque ocasionalmente ayudan con Rose, ya sea cuidándola o cuidándola cuando mis padres lo necesitan. Mis abuelos entienden exactamente cómo es Rose. Han sido testigos de su conducta personalmente, incluyendo su acoso, y están insatisfechos con cómo mis padres han manejado todo a lo largo de los años. Siempre me han apoyado, pero nunca han ignorado los actos de Rose. Así que, con mis padres deseando hacer las paces y reconectarse conmigo, mis abuelos han dejado claro que entienden mi renuencia. Me han pedido que tenga precaución. Entienden lo devastado que he estado como resultado de las acciones de mis padres y no quieren que me apresure a hacer algo que podría terminar siendo mucho más traumático. Mis padres también han continuado enviándome mensajes toda la semana. Me instan encarecidamente a que considere darles otra oportunidad. Siguen diciendo cuánto lamentan cómo han sido las cosas entre nosotros y cómo han reconocido que cometieron errores. Como resultado, estoy dividido. Actualización 3. Mis preocupaciones respecto a mis padres eran correctas. Hoy, después de semanas de pedirlo, finalmente acepté una videoconferencia con ellos. Había pasado mucho tiempo desde que nos habíamos visto y estaba sintiendo una variedad de emociones acumulándose antes de la llamada. Cuando finalmente los vi en la pantalla, no pude evitar notar lo diferentes que se veían. Eran considerablemente mayores de lo que recordaba, cansados y agotados. Me rompió el corazón verlos así. A pesar de las emociones que giraban dentro de mí, intenté mantenerme tranquilo. Hablamos sobre sus vidas, cómo les había ido, y les conté un poco sobre mi negocio. Hablamos sobre mis abuelos y nos pusimos al día con las noticias familiares. Nuestras conversaciones parecían casi normales, como si no hubiera pasado tiempo desde la última vez que los vi. Mis padres se disculparon conmigo de nuevo. Parecían casi desesperados en sus declaraciones, invitándome a visitarlos y diciendo que habían estado pensando en mí. Pero en ese punto,
ya no pude contenerme más. Les pregunté directamente por qué ahora. Después de todo, si realmente me extrañaban, ¿no me habrían contactado antes? Durante la universidad, cuando estaba lejos y necesitaba su ayuda, no hicieron ningún esfuerzo por mantenerse en contacto. Entonces, ¿qué cambió ahora? ¿Por qué estaban tan dispuestos a reconciliarse después de tanto tiempo separados? Fue entonces cuando mis padres, casi de mala gana, comenzaron a divulgar la verdadera razón por la que me habían contactado. Afirmaron que estaban en una necesidad extrema de asistencia financiera para cuidar a mi hermana Rose. Mi padre me dijo que habían agotado prácticamente todos sus ahorros a lo largo de los años debido a los procedimientos médicos continuos de Rose. Las facturas los habían dejado exhaustos y ahora, con su caso judicial pendiente y la posibilidad de que necesite terapia para sus trastornos de conducta, la carga financiera se estaba volviendo insuperable. Mi padre finalmente me suplicó, casi implorándome, que si podía comenzar a enviarles dinero todos los meses porque me estaba yendo tan bien en la vida. Mi madre pronto intervino, enfatizando que el dinero solo sería utilizado para Rose y nada más. Negué con la cabeza en respuesta, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Les imploré, con la voz temblando de rabia. ¿De verdad creen que simplemente les enviaría mi dinero ganado con esfuerzo para gastarlo en Rose? Estaba esforzándome por contener mi ira. No importa cuánto lo necesiten, ¿cómo podría ayudarlos con ella? Ella fue quien me acosó durante años, ella es quien hizo mi vida miserable, ella es quien destruyó cada fiesta de cumpleaños que he tenido. Mi voz se quebró mientras continuaba. Ella es quien nunca ha mostrado ninguna simpatía o preocupación por mí, así que, ¿por qué debería ayudarla ahora? Mi historia con Rose fue tan desagradable y ahora esperaban que interviniera y fuera el salvador financiero para alguien que me había tratado tan mal. No tenía sentido y no podía dejar ir años de dolor. Sin embargo, no me detuve ahí. Toda mi frustración y años de resentimiento reprimido salieron a borbotones. Señalé a mis padres que nunca me habían protegido de Rose, nunca me habían dado compasión genuina cuando se trataba de ella. En cambio, simplemente esperaban que siguiera su historia y cuidara de ella como si todo lo que hacía fuera algo que tenía que aceptar. Yo era un niño y necesitaba su protección, pero me habían defraudado varias veces. Expliqué que solo porque Rose tiene TDA no significa que no deba ser responsable de su conducta ahora que es adulta. Culpé a mis padres y dejé claro que si le hubieran dado el cuidado adecuado cuando era más joven, las cosas podrían haber sido diferentes. Quizás ahora se habría convertido en una mejor persona, capaz de darse cuenta del dolor que causa a los demás. Pero no lo hicieron. Le permitieron salirse con la suya tantas veces que eventualmente fue encarcelada por molestar a niños pequeños. Incluso después de esto, seguían instándome a intervenir y ayudarla, como si no hubiera sido su primera víctima. Mis padres intentaron argumentar, pero les informé que, aunque apreciaba sus disculpas, eso no significaba que simplemente perdonaría y olvidaría todo lo que había sucedido. Mis padres retrocedieron después de escuchar esto. Me dijeron que, independientemente de si podía ayudarlos financieramente, querían seguir trabajando en nuestra relación. Mamá me informó que ella y papá lamentaban haber tomado otras decisiones en ese entonces, pero como no podían borrar el pasado, querían estar ahí para mí de cualquier manera que pudieran en el futuro. Por un lado, aplaudí su entusiasmo por avanzar, pero por otro, no estaba seguro de estar listo para dejar ir toda la tristeza que había estado cargando durante tanto tiempo. Pedí algo de tiempo para pensar. Actualización 4. Pido disculpas por el mes de diferencia entre actualizaciones. Mi hermana ha sido obligada a asistir a consejería ordenada por el tribunal, lo cual creo que es un paso en la dirección correcta. Mis padres también tuvieron que pagar una multa significativa como resultado del acoso de Rose a esos niños. Honestamente, esperaba que el castigo de mi hermana fuera más severo, pero supongo que el juez fue indulgente porque este fue el primer delito formal de Rose. Además, algunos de los padres de los niños han presentado una orden de restricción contra mi hermana. Rose ahora está legalmente obligada a mantenerse alejada de sus hijos. Si rompe la orden, será arrestada. Ahora, volviendo a mis padres. Desde esa conversación en la que me negué a otorgarles asistencia financiera, no lo han mencionado nuevamente. Hemos seguido charlando, pero solo sobre detalles menores. Supongo que decían la verdad y solo están tratando de reconstruir su relación conmigo. Aunque me alegra estar de vuelta en su vida, no estoy listo para reanudar una conexión completa con mi familia, especialmente con Rose. No creo que nunca la perdone, no importa cuánto tiempo pase. Las cosas que me hizo, acosándome y haciendo mi vida miserable durante tantos años, no pueden simplemente borrarse. Espero que a través de la consejería finalmente aprenda a responsabilizarse por sus actos.
Para ser honesto, no tengo idea de cuánto tiempo tomará o si alguna vez sucederá.